yo la pongo como apariencia visual. Antes Elisa habló de apariencia del color. Son cosas, usamos la misma palabra, pero son cosas un poco distintas. Y aparece otra palabra ahí, cesía, que ustedes la habrán visto en el programa, que dice encuentro del color, la luz y la cesía. Bueno, vamos a tratar de explicar de qué se trata esto de la cesía. Lo que habló Elisa es apariencia del color, o sea, cómo cambia el color en función de montones de características contextuales, de los contextos de iluminación, los contextos de observación y situaciones complejas que siempre acompañan el color, más allá de las condiciones básicas en las cuales se caracterizó la medición del color, o sea, caracterizar una fuente de iluminación, la colorimetría del objeto y la normalización del observador. Eso es lo básico, pero más allá de eso, que ya de por sí es complejo, como explicó Daniel Lozano, eso ya de por sí es complejo, la colorimetría básica. Más complejo todavía son los modelos de apariencia del color, porque cada una de esas tres variables fundamentales, iluminación, objeto y observador, puede variar enormemente y eso agrega modificaciones a lo que vemos. Eso es la apariencia del color. La apariencia a secas o la apariencia visual, si nos referimos a lo que vemos, incluye el color, incluye la textura, incluye la forma, incluye el espacio, incluye muchas variables. Si vemos una imagen cualquiera, como esta, una imagen cotidiana, y aislamos determinados rasgos, como los que están acá en los rectángulos, todos estaremos de acuerdo en que a eso le llamamos colores. Son diferentes colores que aparecen en la imagen. Si a esa imagen la procesamos, le prestamos atención a otros rasgos, acá estamos prestando atención a que hay diferentes tonalidades, hay tonalidades azules que son más oscuras y más claras, y algunas que son más saturadas y otras menos saturadas, o sea que el color es más fuerte o más débil, la carga cromática. Eso es color. Son las tres variables del color de las que ya se habló un poco. Tonalidad, luminosidad o claridad y saturación o pureza del color. Ahora, si le prestamos atención a otros rasgos, esto es metalizado y tiene brillo. En términos de color, ¿qué es eso? ¿Blanco? ¿Gris? Parecería gris. O sea, es un color acromático. Los cubitos de hielo son transparentes. ¿Eso qué es? ¿Blanco? ¿Gris? Le decimos transparente, no usamos la palabra blanco para eso. En términos de color también es acromático, o sea, no tiene cromaticidad. ¿Tiene luminosidad? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Más que reflejar la luz puede atravesar, son relativamente transparentes, pero también tiene brillo. Bueno, son otras características. Esto es relativamente blanco, digamos que es un blanco cálido, un blanco amarillento, y esto también es blanco. Sin embargo, es un blanco un poco más azulado, más frío. Pero otra característica que las diferencia es que esto es mate, tiene una apariencia mate, se ve mate, y esto se ve con brillo. Son dos cualidades diferentes que no las puedo caracterizar con la terminología con la que usamos para caracterizar el color. Finalmente, el vaso que está acá, que contiene una bebida, un líquido, decimos es transparente. Si tuviera que definir en términos de color lo transparente, digamos, es acromático, o sea, tiene cromaticidad cero, tiene una determinada luminosidad porque es la cantidad de luz que yo percibo que pasa a través del vaso, puedo definirlo, digamos que sería una luminosidad máxima, y no tiene tonalidad, no tiene una tonalidad predominante, no es amarillo, no es rojo, no es verde, no es azulado. Ahora, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista colorimétrico de color entre el vaso transparente y el blanco este? Visualmente son cosas totalmente distintas. Pero si yo tengo que definir ese blanco en términos de color, me pasa lo mismo. Es acromático, o sea, tiene cromaticidad cero, no tiene una tonalidad definida, más allá de que sea ligeramente azulado, pero digamos, pongamos un blanco neutro, que no es ni azulado ni amarillento,
no puedo definir su tonalidad y sí puedo decir algo acerca de la luminosidad o de la claridad, es máxima. O sea que, en términos de color, el plato y el vaso serían iguales. Entonces, hay algo que hace que los vea distintos. Es otra variable, es otro concepto. Bueno, a eso se le ha llamado cesía. La caracterización del color básicamente está dada por estas tres cuestiones, que ya las vimos. La fuente luminosa, que tiene su característica espectral, que se puede medir, y que me da una curva de intensidades para todo el espectro. El objeto, que tiene su característica curva de reflectancia, o sea, lo que puede reflejar el objeto de la iluminación que recibe. Esas dos curvas se relacionan y eso es lo que me va a dar el estímulo que va a procesar el sistema visual, pero que le va a agregar otras cosas. El sistema visual tiene el estímulo como input, como dato de entrada, pero finalmente el color que yo voy a ver también va a estar modificado por las curvas de sensibilidad de mi sistema visual, de mi retina, de mis conos. En principio parecería una cosa relativamente sencilla, donde intervienen tres variables, pero ya explicó Lozano que la normalización de esas variables no es algo tan simple. Y más aún lo que explicó Elisa, que dentro de cada una de esas cosas hay enormes posibilidades de que aparezcan cosas diferentes. El observador no solo que tiene curvas diferentes cada uno de nosotros, sino que puede estar viendo en condiciones diferentes, en condiciones escotópicas, en condiciones mesópicas, en condiciones fotópicas, puede venir adaptado de una iluminación y pasar a otra, y puede estar mirando un campo visual pequeño o un campo visual grande, y eso cambia el color que vemos. Ahora, la cesía se refiere a estas otras cosas. Acá tenemos 4 colores que diríamos son los 4 amarillos, pero cambian en el sentido que uno es mate y opaco, este es espejado, este es transparente, este es translúcido. O sea, son otras características visuales que acompañan al color y que hacen que yo vea los objetos de manera diferente. Normalmente se pueden relacionar con ciertas características físicas de los materiales. La reflexión difusa en una superficie me produce una apariencia mate. Normalmente a eso lo vemos mate. Una reflexión especular, como en un espejo, hace que lo veamos de apariencia espejada. La transmisión de luz a través de un medio hace que lo veamos transparente, y si esa transmisión es regular, pero si esa transmisión es difusa, hace que lo veamos translúcido. Por supuesto que esto es una gran simplificación, también hay muchas situaciones cambiantes acá. Pero esos son los casos básicos. Entonces, tanto en el color como en la cesía, tenemos que diferenciar el estímulo, el aspecto físico, el aspecto medible con instrumentos como un fotómetro, por ejemplo, y la sensación producida en un observador. Esto depende de la iluminación del objeto y del observador, pero son afectados en el resultado final que vamos a ver por el contexto visual, la adaptación, el contraste, todo lo que explicó Elisa, que hace que la cosa sea todavía mucho más compleja de predecir. No me basta con poder medir un estímulo para saber de qué color lo voy a ver, no, es imposible. Tengo que tener un montón de datos del contexto para poder llegar a predecir aproximadamente cuál va a ser el color con el cual yo voy a ver ese estímulo. Hay modelos o sistemas de ordenamiento del color en términos de tinte, simplemente de 3 variables, tinte, claridad y saturación, o tinte, negrura y cromaticidad, como le quieran llamar. Son modelos tridimensionales que me ordenan todos los colores. Pero después están los modelos de apariencia del color que tienen que incluir más variables. Esto es el sistema natural del color y esto es el sistema Munsell. 3 dimensiones del color. La cesía también podemos caracterizarla con 3 dimensiones básicas. El grado de permeabilidad, que me dice cuánto estoy viendo yo de luz que pasa a través de un medio en oposición o en comparación con cuánto es reflejado o cuánta luz no pasa. Entonces yo ahí tengo una
variación, por ejemplo, entre transparente, que estaría por acá, y opaco. Esto es transparente y esto es opaco especular, opaco espejado, o transparente y opaco mate, o translúcido y opaco mate. Básicamente es la variable que va de la opacidad a la permeabilidad. Tengo otra variable que es la claridad o la oscuridad. En eso es similar a la cuestión del color. Más claro, lo veo más claro, lo veo más oscuro. Y finalmente hay otra variable que se puede llamar regularidad o difusividad, según que yo vaya en un sentido o en el sentido contrario, que es lo que va de lo absolutamente regular, como es un espejo o algo transparente, a lo que es mate, difuso o translúcido. Ahí tenemos esta, ahí tenemos la difusividad y ahí tenemos la luminosidad. Entonces también nos podemos mover en este esquema en 3 dimensiones. Una de las dimensiones me opone lo transparente a lo opaco, o sea, lo que deja pasar la luz con respecto a lo que no deja pasar la luz, y de esa manera lo percibimos, lo difuso con lo regular y lo oscuro con lo claro. 3 ejes de variación que me permiten caracterizar esta apariencia visual que llamamos cesía. El término cesía es un invento, viene de un profesor que estudió estas cuestiones, que no solo las había estudiado él, pero él decidió ponerle ese nombre, mientras que otros le llamaban de manera más complicada. Y la verdad que si definimos con un nombre como color a una cosa que es complicada, y tenemos un nombre cortito y de 5 letras, ¿por qué no tener un nombre similar también de 5 letras para esta otra cosa? Hay otros autores que le llaman apariencia de las superficies, apariencia, lo relacionan con la apariencia o características físicas de la superficie. Una serie de complicaciones, definiciones más o menos complicadas para algo que simplemente hay que tratar de entender de qué se trata y nombrarlo con un nombre. Bueno. En la cuestión del color, esto es parte de la cuestión que hace a la apariencia del color. Esta investigadora sueca, Karin Friedelanter, que yo les comenté antes, también establece esta diferencia entre color inherente y color percibido. Color inherente sería, si yo quiero igualar el color de una ventana porque tengo que pintar el resto de la pared del mismo color, me voy con mi carta de colores, la pongo al lado, de manera de asegurarme tener la misma iluminación sobre mis muestras de colores que sobre el material, en el mismo plano, y las estoy mirando a la misma distancia, o sea, básicamente todo con las mismas condiciones, y ahí hago una igualación y digo, este color es igual a este, entonces el color inherente es 20 de negrura, 50 de cromaticidad y es un amarillo. Ahora, eso si me interesa reproducir o igualar ese color y necesito hacerlo con pintura y pintar al lado y que se vea igual. Ahora, si me interesa saber de qué color ve la gente el edificio, la gente no se pone a 10 centímetros a mirar con una carta de colores. La gente pasa por la calle y mira el edificio. Eso está afectado por la distancia, por la atmósfera, por un montón de variables que hacen a la apariencia del color. Ese color se va a ver diferente. Entonces, si uno compara, por ejemplo, con la misma carta de colores, pero ahora las condiciones de comparación y de visualización cambiaron, ese color se va a percibir, por ejemplo, en este caso, con una negrura igual, pero con una cromaticidad diferente. Acá era 50 de cromaticidad, acá es 30 de cromaticidad. Lo mismo pasa con la cesía. El mismo material, según las condiciones de iluminación y de observación y de visualización, cambia de apariencia, cambia de cesía. Una ventana que yo estoy adentro de una habitación, miro a través de una ventana. En el exterior la iluminación es más intensa que en el interior. Entonces veo esta situación, veo las cosas que están a través del vidrio y digo, esta ventana tiene un vidrio transparente, o sea, la permeabilidad es alta, la difusividad es baja y la luminosidad, luminosidad es alta. Esa misma ventana, a la noche, donde en el exterior no hay luz, pero yo tengo prendidas las luces de mi habitación
y la relación es de mayor intensidad luminosa en el interior que en el exterior, resulta que la misma ventana con los mismos vidrios la veo espejada. Me cambió la apariencia, me cambió la cecía. Entonces, lo que percibo es una permeabilidad baja, veo poco hacia afuera, la difusividad es baja también, al igual que esto, y digamos que la luminosidad es alta. Pero me cambió radicalmente, que lo que antes veía como algo transparente lo veo espejado. En una situación intermedia donde las condiciones de iluminación de un lado y del otro son más o menos equivalentes, puedo ver un poco de las dos cosas, tanto objetos que están por detrás como objetos que están reflejados por delante. Esto es para entender que también acá hay cuestiones inherentes y cuestiones percibidas. El ángulo de visión y no ya en este caso la forma de iluminar, sino el ángulo con que veo los objetos, me cambian también la cecía o la apariencia visual. El mismo rectángulo de vidrio común y corriente, acá se ve transparente y acá se ve más espejado. Es por la geometría. Entonces, acá, digamos que la cecía inherente es la misma, es un vidrio transparente que yo lo puedo medir con un fotómetro y me va a caracterizar ese vidrio de una determinada manera. La puedo medir con un espectrofotómetro y me va a decir si el vidrio es verdoso, me lo va a identificar en el diagrama de cromaticidad de la silla, por ejemplo. Pero acá lo veo más espejado y acá lo veo más transparente. Así como cada color puede aparecer en numerosas cecías, también una cecía determinada, en este caso son todas láminas espejadas, puede tener diferentes colores. Esta es una lámina espejada azulada que refleja esto, pero lo tiñe de azul, esto lo está reflejando y tiñendo de verde, esto lo está reflejando y tiñendo de amarillo, y esto lo está reflejando y lo tiñe de rojo. O sea, los espejos también pueden reflejar de manera selectiva con respecto al color. Acá sería la misma cecía para todos, pero diferentes colores. Color y la cecía son aspectos complementarios. Acá tenemos una escala que varía en color y varía en cecía. Vamos de transparente a oscuro, el color se va oscureciendo y va variando, pero también es una escala de cecía, es una escala de transparencia. Esta otra, acá no podríamos caracterizar diferencia de color entre transparente y blanco, pero sí diferencia de cecía. Esto es transparente, esto es más translúcido y finalmente esto es opaco. Acá tenemos una escala de cecía donde varía de lo transparente. Imagínense que estamos viendo una retícula, un dibujo negro-blanco, una retícula negro-blanca a través de un medio. Si ese medio es transparente, la vemos así. Si el medio es translúcido, la empezamos a ver así. A medida que es más translúcido, la imagen de lo que vemos a través de eso se hace más difusa. Y tenemos una escala de transparente a translúcido. No hace falta que ese material a través del cual vemos sea diferente. Puede ser exactamente el mismo material, son todas unas tiras de poliéster translúcido, pero idénticas, lo único que están dispuestas a distancias diferentes con respecto al fondo. Cuando la distancia es corta, la translucencia que percibo es una, cuando la distancia es mayor, la translucencia que percibo es mayor. Así como hay atlas de color, con los cuales puedo tener muestras para igualar o para identificar colores de cualquier superficie, también hemos desarrollado un modelo básico de un atlas de cecía con muestras de vidrio, mediante las cuales yo puedo comparar la cecía o la apariencia visual de un objeto. No sé si ahí está, por ejemplo, esta es una de esas láminas del atlas vista contra una grilla para percibir cómo se va viendo el cambio de transparente a translúcido o cómo se va oscureciendo. Esta es otra lámina, acá con el proyector no se ve tanto, pero bueno, sí, algo desde un espejo perfecto o casi perfecto, lo mejor posible, a láminas, vidrios espejados que se van oscureciendo, y cómo ese espejo también puede ir dándome una imagen
un reflejo cada vez más difuso. Y acá está cómo puedo utilizar para caracterizar visualmente o para evaluar o comparar visualmente un objeto determinado, como una tapa de un recipiente plástico que es relativamente transparente o un poco translúcido, con respecto a este atlas y definir si esta apariencia visual o cesía está entre medio de esta o esta, y en términos de claridad si está por acá arriba o más acá abajo, o sea, cuál de esas muestras o un promedio de esas me permite identificar esa cualidad visual. Bueno, este es otro atlas hecho en vez de con vidrios, con pinturas. Pero la cuestión también es que, así como yo después en la última charla voy a tratar de mostrar que el color no es una propiedad de los objetos son incoloros, tampoco es una propiedad de la luz no tiene color. Lo que Daniel Lozano mostró hoy, el espectro, es lo que vemos nosotros de las longitudes de onda, pero la luz por sí misma, si no interactúan con un observador, con un sistema visual, no tiene color. Lo mismo le pasa a los objetos. Bueno, de la misma manera, los objetos no tienen una cesía predeterminada. Acá vemos esta estatuilla de porcelana con un aspecto brillante, pero eso está producido por una determinada iluminación y una determinada forma de observarlo. La misma estatuilla puede tener una apariencia mate si yo le cambio la iluminación. Entonces, no es una cualidad inherente al objeto, sino que está determinada también por la iluminación y por el observador. Acá hay algunas aplicaciones en gráfica, por ejemplo, gráfica de libros. Vemos este diseño de una tapa de un libro, donde hay un contraste entre el número y el fondo, pero resulta que lo que acá se ve negro, acá se ve dorado. Lo que acá se ve en una imagen, acá esa imagen está, digamos, obturada o camuflada o ocultada por el reflejo de la iluminación. Esto es porque esto está tratado con lacas o con barnices que le aportan brillo, y eso hace que la cesía cambie y la apariencia del color cambie también. Lo que acá era negro, acá se ve amarillento porque está reflejando la fuente de iluminación fundamentalmente. Y acá pasa lo mismo. En determinadas situaciones de iluminación, el mismo objeto puede llegar a invertir los colores. Fíjense, acá es blanco el número y negro el fondo. Exactamente la misma tapa del mismo libro, si yo le cambio la iluminación, puedo hacer que el fondo se vea blanco y que el número se vea negro. Es simplemente que cambié el ángulo con que lo ilumino y con que lo observo. Y es debido a que esos objetos tienen brillo. Bueno, acá hay imágenes que no se ven, pero si miramos lo mismo desde otro ángulo, empiezan a aparecer unos caracteres escritos en japonés, que están sobreimpresos también con una laca, con un barniz transparente, que aparece solamente, se hace visible con determinadas condiciones de iluminación. Acá pasa lo mismo. Cosas que acá no se ven sobre el fondo negro, acá sí se empiezan a ver. Es exactamente el mismo folleto. Eso tiene que ver con la interacción de la cesía, la luz, la apariencia en general. Acá es un poco más de lo mismo. Acá abajo hay algo que con esta iluminación y con este ángulo no lo vemos, y acá se empieza a ver. Y ahí se ve mucho más. Mientras que dejan de verse detalles de las otras cosas. Acá es lo mismo. Incluso estas letras que desde el punto de vista físico, colorimétrico, están hechas con la misma laca, parece que van cambiando el color porque, claro, interactúan con el fondo o interactúan con la luz que refleja que es la luz con la cual estoy iluminando. Entonces cambia el color. Esto también cambia la relación figura-fondo según cómo lo ilumine y cómo lo observe. Los libros normalmente se imprimen sobre papel blanco con tinta negra. Esa tinta negra puede ser
mate, semimate, brillante. El papel sobre el cual imprimo puede ser mate, semimate, brillante. Incluso vimos que las tintas pueden ser más o menos transparentes, si son barnices o lacas. En este caso, cuando uno hace esto con un libro, normalmente en esta parte ve una franja de brillo que le impide leer. ¿Por qué en este libro eso no me impide? A ver si acá tengo el otro. Acá tengo el otro ejemplo. En este libro ahí hay una franja de iluminación, de luz reflejada que me impide leer. Acá la misma situación no me produce eso, porque es por el tipo de papel que se ha elegido para el fondo, para la base, que es un papel mate negro, y el hecho de que la tinta, que en este caso es una tinta metalizada, me permite mantener ese contraste a pesar de que la iluminación cambie. Y vamos a algunas cuestiones básicas. ¿Cómo andamos con el tiempo? Ya terminamos. Bueno, no sé si alguna vez se preguntaron por qué una superficie negra mate se ve más clara que una superficie negra brillante que normalmente se ve más oscura. En muchas situaciones, estoy seguro que esta computadora tiene un acabado negro, pero hay alguna parte que es más mate y se ve más clara y otra parte que es más brillante y se ve más oscura. Si analizamos qué es lo que pasa con la luz y con el observador, podemos verificar esto. Sobre la superficie mate, un haz de luz con una dirección determinada se va a reflejar aproximadamente con igual intensidad en muchas direcciones en el espacio. Un observador que la mira de esta dirección va a ver una determinada intensidad. Si esa superficie negra tiene brillo, la iluminamos de la misma manera y el observador mira de la misma manera, resulta que la luz reflejada con mayor intensidad va a venir en esta dirección. Y lo que yo voy a ver acá es una menor intensidad reflejada, porque veo solamente la componente difusa, no la componente que se refleja en forma especular. Entonces, comparando esta situación con esta, está claro que acá lo veo más luminoso y que acá lo veo más oscuro. Si yo cambio la forma de observación, mantengo la forma de iluminación, pero ahora cambio la forma de observarla. Resulta que acá la superficie mate se ve más oscura y la superficie brillante se ve más clara. Se invirtió la situación. Esto explica un poco lo que pasaba con las tapas de libros que veíamos antes. Claro, porque acá el observador se puso a 45 grados coincidiendo con la reflexión especular. Entonces, en el caso de la superficie negra brillante está viendo toda esta luz reflejada y en el caso de la superficie mate está viendo aproximadamente lo mismo que veía antes. Bueno, yo no quiero extenderme más con esto, pero esto es para tratar de mostrar cómo interactúa el color con la cesía y cómo contribuye a que veamos apariencias distintas. Son dos aspectos diferentes, se acompañan uno a otros y hacen a tratar de entender o tratar de poder categorizar o explicar o definir cómo vemos las cosas que nos rodean. Bueno, muchas gracias. Sí, perdón por la demora.